Cuando se cierre la sesión, se va a quedar tu computadora procesando el video y luego ya lo tienes en tu disco duro y vemos qué hacemos con él. Ok. No sé Sí. si dos personas pueden grabar. Cuando le pico yo grabar me dice que me tienes que dar permiso. No sé si te sale ahí una notificación. ¿Y dónde se permitirá que los demás graben? No, pero prometo que sí lo he hecho antes y te la puedo mandar. Va. Sí. Muy bien. Bueno, entonces el doctor Daniel Dao se graduó de licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana con excelencia académica en el 2006. Es doctorado en diseño por la Universidad de Harvard y tiene 2 maestrías del MIT, una en planeación y otra en ciencias de la arquitectura, con un certificado en diseño urbano. Desde 2020 es profesor asociado en el Departamento Urbano Ambiental de la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Daniel ha sido becado del FONCA, del programa de Fulbright, el CONACYT, la Fundación Graham, y durante su estancia en Harvard fue editor de la revista doctoral New Geographics y miembro del Consejo de la Energía en el Centro para el Medio Ambiente. Sus intereses son amplios, pero se centran en ampliar lo que entendemos por ecología para repensar relaciones más potentes entre la ecología y el diseño. Entonces, lo que pensamos para esta sesión era que expusieras un poco de tu tesis, que me platicaste, etcétera. Y te doy la palabra, Daniel, adelante. Muchas gracias, Sandra. Hola, chicas, chicos. Les he preparado una breve presentación. Entiendo que más o menos durará 1 hora y luego lo abriremos a discusión. Antes de compartirles la pantalla, pues les quiero explicar un poquito por qué el interés en este tema. Y voy a ser muy directo. Estoy harto de la sustentabilidad. Así, punto. Olvídense de la palabra sustentabilidad, por favor. Ya les explicaré por qué. La plática está dividida en 2 partes. Creo que en la historia de la arquitectura, el diseño y la ecología hay 2 momentos importantes. El primero, que es el que vamos a cubrir hoy, se enfoca en lo que pasó en los 90s. Es un momento en el que la arquitectura y la ecología se conjugan de una manera perversa para dar como resultado la despolitización del discurso de nuestra disciplina. Luego, en un segundo momento, tras la crisis financiera de 2008, vuelve la ecología a volver a jugar un papel protagónico en el discurso de la arquitectura, pero esta vez con el efecto opuesto, con el efecto de repolitizar, de volver a cargar políticamente a la disciplina de la arquitectura. Entonces, nada, lo que vamos a ver en esta clase, en esta plática de 1 hora, va a ser esa primera mitad. Les comparto entonces la pantalla. Bien, a ver, primero cerciorarme de que todo esté bien por aquí. Muy bien, ok. Bien. Ahí está. Ahí los veo. ¿Ustedes ven? La pantalla es la portada así Sí, Sí, ya se ve. profesional de la... Sí. Muy bien. Pues nada, el título de la plática es justo el diseño y la imaginación ecológica. Vamos a ver si logro cubrir todo lo que quiero cubrir. Para mí siempre el gran reto, no se crean que tengo esto bien masticado, aunque como dijo Sandra, esto está basado en mi investigación doctoral, pues siempre me gusta dar la plática de una manera un poquito diferente. También es como, son temas en los que sigo pensando, son temas que me interesan mucho y pues al final del día es como una nube, una red de ideas y siempre el reto es pues, contarla de manera lineal, ¿no? Inventarse una narrativa para contarlo como una historia así en una secuencia lineal siempre tiene su chiste. Vamos a ver qué también lo logro. Y simplemente pues saltemos de lleno. 1972 es el año que me interesa. Vamos a empezar en 1972. ¿Qué pasa en el 72? Un evento parteaguas. Es la primera conferencia internacional
del Medio Ambiente que se celebra en Estocolmo. Digamos, ese año también coincide con esta imagen icónica, la llamada canica azul, tomada por la misión del Apolo 17 de la NASA. Es la última vez en la que un ser humano se ha alejado más allá de la órbita baja, alrededor de la Tierra. 1972 nos regala esta imagen que se vuelve, pues discutiblemente, la imagen más icónica del siglo XX. Hasta antes de esta imagen, tal vez el siglo XX hubiera sido resumido con la imagen de la detonación de la bomba atómica, esa nube con forma de hongo que, bueno, pues de alguna manera cambió el curso de la historia. Gracias a Dios, pero no completamente ajena a esa historia de desarrollo tecnológico, tenemos esta imagen también gracias a esas ecuaciones parabólicas que permitían ese lanzamiento de cohetes, pero en esta ocasión esos cohetes iban a la Luna y de regreso, en la reentrada, pues la tripulación tiene la oportunidad de tomar esta foto y es la primera vez que tenemos una foto, la primera vez que se publica una foto del planeta entero desde el espacio. A lo mejor esto pues ya se ha vuelto parte de nuestro imaginario colectivo, hasta hay un emoji ahí del planetita, pero imaginen que hubo un momento en el que nunca habíamos visto una imagen así. En ese contexto de la primera conferencia planetaria del medio ambiente y la primera vez que podemos ver, visualizar esa imagen de nuestra casa, de nuestro hogar en el cosmos, también coincide con la publicación de este libro, que es el best seller en materia ambiental en la historia. No se ha vendido, no ha habido libro de ambientalismo más vendido, creo que, si no me equivoco, 16,5 millones de copias. Varias revisiones, cada 10 años se hace una revisión del libro. El título es Los límites del crecimiento. Aquí pueden ver a los dos autores principales, la mujer Donella Meadows y su esposo Dennis Meadows, ambos alumnos del señor que ven a la izquierda, Jay Forrester, un ingeniero del MIT, padre del campo que se conoce como la dinámica de sistemas. Un grupo de industrialistas europeo, conocido como el Club de Roma, se aproximó a Jay Forrester más o menos en el 68, que fue el año en el que se comenzó a planear la conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, y le pidieron a Forrester que les ayudara a preparar un reporte. El reporte originalmente se titulaba el Reporte del Predicamento de la Humanidad. Y lo que estos industrialistas querían era, pues, de alguna manera, demostrar que nos enfrentamos, de seguir creciendo la economía como crecía, pues a un futuro donde inescapablemente nos enfrentaríamos a límites duros, límites de escasez material. En ese libro pues aparecen por primera vez gráficas hechas gracias al poder de una supercomputadora, lo cual le da al libro pues una especie de, ¿cómo decir?, de autoridad que ninguna otra publicación ambiental había tenido antes. Ya hablaremos un poquito más de ese proceso para generar estas gráficas, estos escenarios. Al mismo tiempo, en la arquitectura, 1972, a lo mejor ustedes se acuerdan de su clase de arquitectura del siglo XX, no sé si la sigue dando José María Nava. Según el historiador Charles Jenks, si no me equivoco, era por ahí algo como el 7 de julio a las 3:43 de la tarde, 1972, con la implosión de este proyecto Pruitt Ego, un proyecto de vivienda social en San Luis, Missouri. Con esto se simboliza el fin del modernismo en la arquitectura. Si ustedes recuerdan un poquito de la historia del modernismo, pues era la idea de que gracias a la tecnología íbamos a lograr emancipar a la gente. Era un proyecto heroico, era un proyecto humanista. Recuerden a Le Corbusier con sus imágenes de la ciudad radiante o un plan para la ciudad contemporánea.
entenderlas en el contexto de principios de siglo, cuando las ciudades industrializadas pues eran ciudades con problemas de hacinamiento, con problemas de salud pública, donde la gente pues, no tenía acceso a áreas verdes, sus viviendas no había códigos de construcción que garantizaran el aire fresco, la luz del sol. En ese contexto, pues el proyecto modernista buscaba democratizar a través de la tecnología el acceso a una vida digna en la ciudad. Y sin embargo, con el paso de las décadas, pues ese ideal se bastardizó, se corrompió, hasta llegar a los modelos que vemos en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, de otra vez, pues paradójicamente, este hacinamiento y segregación social. Eso, digamos, el peor caso de ese fracaso del modelo modernista diluido y corrupto, pues es Prut-Ego, y con su demolición, pues entendemos que viene el fin de ese periodo modernista, idealista, romántico, que buscaba emancipar a la gente a través de la arquitectura. Ese mismo año, la publicación de Learning from Las Vegas, gran coincidencia, por eso me fascina 1972, se publica Learning from Las Vegas, esta pareja, ahí ven a Denise Scott Brown y su esposo Robert Venturi, dos jóvenes arquitectos que en aquel año pues, son invitados a dar un estudio de arquitectura en Yale, y deciden, pues, en contra de esa ¿cómo decirlo? De ese flematismo de la universidad, de Ivy League, con sus académicos así polvosos y pesados, pues deciden irse a Las Vegas a estudiar la cultura pop. ¿Qué es lo que qué es lo que podemos aprender de la cultura corriente, de la cultura popular? Y a raíz de ese estudio publican este libro que se vuelve pues una especie de manifiesto posmoderno. ¿Cuál es la distinción entre el posmodernismo y el modernismo? Pues el interés justamente por esa cultura popular, un interés por no, digamos, las verdades que se dictan desde la torre de marfil de la academia, sino por sumergirse, echarse un chapuzón en lo que a veces André Breton llamaba ese bajo realismo y ver qué es lo que se puede aprender de ahí. Ya en el 68, Denise Scott Brown escribió un ensayo que se titulaba Aprendiendo del Pop. Y al final en ese ensayo nos decía que pues debíamos de suspender el juicio para ver qué es lo que podíamos aprender de la cultura popular, para no dejar eso fuera de nuestra educación. Pero ella advertía al final de ese párrafo una frase que se nos suele olvidar, que era una suspensión del juicio temporal. Era una suspensión del juicio temporal para aprender de la cultura popular, para luego poder hacer un mejor juicio. Eso en Occidente, y en Oriente una historia diferente. Lo que pasa es que siempre hemos tenido una visión muy occidental, muy enfocada a Europa y Norteamérica, pero en Japón, 1972, también un año especial porque se inaugura este edificio que ven en pantalla de Kisho Kurokawa, la torre cápsula de Nakagin. Por muchos considerado pues la joya de la corona del movimiento metabolista japonés, que pues podemos considerar la última vanguardia modernista del siglo XX. Así que mientras que en Occidente se declaraba la muerte del modernismo, en Oriente pues estaba pujante y además un movimiento muy interesante. La idea de Kurokawa con este edificio era buscar una arquitectura que pudiera crecer orgánicamente como crece un árbol. Si había que reemplazar las cápsulas, pues ya serían reemplazadas como las hojas que se marchitan y se caen, y nuevas cápsulas podrían ser construidas y enchufadas a la estructura del edificio. Además, pues también con una estética, ahí sí se las debo una foto del interior, una estética un poco como de nave espacial, la idea de la ecología de cápsula, de estos sistemas cerrados, en los que un humano contaba, un tripulante contaba con todos los sistemas para mantener la vida.
Pero lo lindo, bueno, y ahí es donde nos regresamos, ¿no? Ahí está Jay Forrester, aquel ingeniero de MIT que les contaba, ahí lo ven de joven, dando una entrevista para PBS, sentado muy gallardo frente a su supercomputadora, ¿no? Una supercomputadora que seguramente es más débil que un tostador moderno, pero sin embargo esa computadora pues fue con la que se lograron hacer estos cálculos, unos cálculos de un diagrama que, como ven aquí, pues es no lineal. Es un diagrama, digamos, la idea de la dinámica de sistemas es que nos permite simular sistemas que no son lineales. La idea de que nosotros podemos hacer una fórmula y seguir unos ciertos pasos y entender, digamos, cuál es la respuesta paso a paso, queda completamente rebasada por este nuevo paradigma científico, de los sistemas no lineales. Esto es algo que ningún humano podría hacer, es algo que hay que calcular una serie de circuitos, una serie de relaciones que corren en paralelo y que se afectan las unas a las otras y que solamente a través de una simulación de supercomputadora podemos realmente visualizar o entender. Y aquí el dibujo de ese diagrama, este diagrama es el World Free System Model, el modelo, digamos, del planeta entero, reducido a 5 variables. Por ahí ven población, producción industrial, producción agrícola, contaminación. Esas 5 variables pues daban por resultado esos escenarios de los que hablaba el libro de los límites del crecimiento. ¿De dónde viene, sin embargo, esta notación, esta manera de visualizar los sistemas? Por ahí les dejé, le encargué a su maestra que les dejara ver un video, un documental de Adam Curtis, donde habla del origen de la idea del ecosistema. Digamos, el primer académico norteamericano, gracias a este señor que ven en la pantalla, gracias a Howard Odum, es que hoy en día la ecología es una disciplina independiente. Él escribió el primer libro de texto en el 53, Fundamentos de Ecología, y dedicó su vida, ahí como lo ven en esa foto, pues literalmente a ensuciarse las manos, empaparse los pies para entender cómo es que podíamos modelar los ecosistemas. Y ahí tienen el primer diagrama de un ecosistema que propone Howard Odum, donde lo que más llama la atención pues son toda esta serie de flujos y de conexiones, de circuitos y de vectores de energía y de materia. El diagrama tiene, digamos, unos límites que están sugeridos. Viene la luz del sol, esa fuente primordial de energía, y ahí también ven el letrero que dice imports, importaciones, es decir, la materia que entra más allá del límite del sistema. Y luego salen las exportaciones, los outputs, las salidas, y también ven ahí el calor, la energía degradada, la energía de la que ya no se puede extraer más trabajo. Esta, obviamente, pues es una notación que toma mucho de la ingeniería, pero en el movimiento metabólico japonés también hay otra fuente de inspiración menos conocida y no por eso menos sorprendente, el mismísimo Karl Marx. De hecho, Karl Marx, en su obra magna, El Capital, que publica en 1867, es donde acuña el concepto de Stoffwechsel, o lo que entendemos en inglés, bueno, y en español como metabolismo. Karl Marx es la primera persona que habla de esto de una manera, digamos, metódica, con esa lente materialista, para entender parte de los procesos de transformación, de producción y reproducción social. Como nota al margen, hoy en día hay una pues muy nutrida y creciente tradición que conocemos como marxismo ecológico, donde se recupera la idea de metabolismo en Marx para intentar explicar pues, el origen de nuestra actual crisis ecológica, entendida como un quiebre en ese proceso metabólico planetario. Bien, hasta ahí un poquito como de los orígenes, ya cubrimos 1972. Vamos ahora a hacer así como que un salto
vamos a hablar un poquito más de la arquitectura y de lo que, digamos, de las ideas que dan pie a que en los 90s se tenga el debate que se tuvo en la arquitectura con respecto a la ecología. Este debate pues no se puede tener sin mencionar a Rem Lucas Koolhaas. Seguramente ustedes lo conocen como Rem Koolhaas. Si no fuera por Le Corbusier, probablemente pues, Rem Koolhaas sería el arquitecto más importante del siglo XX. Probablemente no sea el más importante del siglo XXI. Le tocó esa condición de estar con un pie en el 20 y otro en el 21. Una figura pues indiscutiblemente influyente, el arquitecto más citado en la historia de la arquitectura, con más publicaciones también. Y hablando de publicaciones, pues justamente un chico que comienza a estudiar arquitectura ya entrados sus 30 años, hijo de diplomáticos holandeses, pasó algún tiempo en Singapur de joven y luego pues se dedicó al periodismo. Incluso por ahí la anécdota jocosa es que alguna vez escribió un guión para una película de porno soft, nunca se filmó. Y luego, pues decide estudiar arquitectura con esta lente de periodista, con esta lente curiosa, y terminando su programa en la AA, en la Architectural Association en Londres, de donde casualmente se graduó en 1972, pues es catapultado a la fama, no por un edificio, sino por la publicación de este libro que ven aquí en la portada, Delirio de Nueva York. Vamos a ver la pintura que hace su esposa, Madelon Briesendorf, Delito Flagrante, 1975, la pintura que usan en la portada. Vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarles qué ven. Hugo Sánchez. ¿Qué ves, Hugo Sánchez? Bueno, es lo que yo sabía es que la esposa de Rem Koolhaas fue la que hizo esta ilustración. Claro. Y pues es como los rascacielos de Nueva York, pues en la cama después de dormir juntos, por así decirlo. Ajá. Y como ¿Por qué te hace pensar que durmieron juntos? Pues o sea, yo creo que no sé qué es esta cosa que está sobre la cama, Sí. como que aparenta ser pues un condón. Sí. Y las caras en las ventanas como viéndolos todo el tiempo, o sea, como que no hay privacidad. ¿Qué más? Y Si quieres, con eso está bien, Hugo. Déjale un poquito a los demás. Vamos a ver, María Domínguez, si nos puedes también regalar tu cara. Sí, perdón, es que me estaba sonando la nariz, se me olvidó poner la cámara. Pero se ven también como edificios con caras en las ventanas y también el póster de la playa como sin ningún edificio y nada más con un faro. También el buró, la mano de la Estatua de Libertad, supongo. Y abajo es ¿cómo se llama? Como ay, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, el catastral de Nueva York podría ser, supongo, como es todo de Nueva York. Que diga al atrás es lo que quería decir. De Nueva York y no sé qué más. Bien, muchas gracias, María. David Cherem, ya la última interpretación. ¿Qué ves tú, David? Se quedó dormido, David. Parece que David ya se fue. O está batallando con el micrófono, está gritando y no lo podemos oír. Paola Naves. Yo justo iba a decir que lo que a mí me llama más la atención es como todas estas luces, o sea, por ejemplo, la que tienes en el edificio que está saliendo de la puerta, como que no sé bien si está apuntando a la cama o todas las luces están como apuntando justo a la mano, de la Estatua de la Libertad, porque también la del cuadro, luego hay una circular que supongo que es como la alusión
una lámpara, pero eso es lo que me llama la atención. Digo, también había visto la traza urbana de Nueva York con Central Park en el centro, y por lo que ya habían dicho mis compañeros de los edificios, como viendo a justo estos rascacielos como importantes de Nueva York. ¿Y qué acaba de pasar? ¿Qué te llama la atención? No sé si reconoces al Empire State y al edificio Chrysler. ¿Qué te llama la atención de la manera de representarlos? ¿Por qué más? O sea, más que describir lo que ves, ¿qué te sugiere si nos tuvieras que contar una historia? ¿Qué acaba de pasar aquí? Digo, o sea, hasta el Empire State está como cómodo, como así como decirlo, o sea, como que está acostado, yo lo veo como del lado, Ajá. mientras que el otro está boca arriba, pero no sé exactamente, o sea, Pues digo, la interpretación de Hugo nunca lo hubiera interpretado yo así, sí. Eh, pero Están los edificios que normalmente imaginamos, pues, erectos, erguidos, firmes, ¿no? Con estas estructuras de metal. De repente los vemos antropomorfizados, los vemos aguados, los vemos flácidos. ¿Qué te recuerda esa flacidez? Un objeto que normalmente, pues, relacionamos con la idea de esta estructura rígida, portante, que desafía la gravedad, y de repente lo vemos flácido. ¿Qué te hace pensar? ¿Alguna otra imagen icónica que te venga a la mente? Como si se estuvieran derritiendo. sí, iba a decir la de los relojes, Hola. pero no sé si... Felicidades, muchas gracias, Paula. Muy bien, pues efectivamente la persistencia de la memoria, Salvador Dalí, no es accidental que Koolhaas, en su interés por estudiar Nueva York, que la Nueva York del 78 pues no es la Nueva York glamurosa de hoy, no es la meca de las finanzas y la cultura internacional, es una Nueva York en bancarrota, con grandes problemas financieros, de salud pública, lleno de ratas, infestado. Pues esa Nueva York, un poco recordando la tesis de Koolhaas en el 72, que decide graduarse estudiando al muro de Berlín como arquitectura, pues una vez más, con ese espíritu rebelde iconoclasta, decide estudiar a la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que podemos aprender de ese agujero negro, de ese purgatorio urbano? Y lo que nos regala Koolhaas es una visión fantástica de la modernidad, pero solamente gracias a que le roba a Salvador Dalí un poquito su método paranoico crítico. Ahí Dalí, joven, sin los famosos bigotes que lo caracterizan, de hecho, con ese look, con el pelo relamido que nos recuerda un poco al joven Koolhaas, eh, describía esa idea del método paranoico crítico a partir del encuentro fortuito que tuvo con esta postal que ven ahí a la izquierda, que de repente parece una imagen pues un poco doméstica, a lo mejor ahí una aldea, unas personas sentadas con unas urnas en semicírculo fuera de una casa, una choza, pero realmente lo que Dalí veía pues era con esa mirada paranoica, pues un rostro. Y esa, digamos, es la idea del método paranoico crítico. Lo que hacía Dalí era que dormitaba con un pisapapel en la mano y en cuanto empezaba a soñar y se quedaba dormido, se le caía el pisapapel, se despertaba él con esas imágenes febriles, oníricas, aún frescas en la mente y luego ya con ese raciocinio pues las interpretaba para entonces producir esas grandes obras maestras. Pues con esa misma mirada, un poco desorbitada, un poco febril, un poco también crítica, analítica, Koolhaas se da la tarea de estudiar Manhattan. ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que más lo fascina? Este edificio, el Club Atlético de Nueva York, en el centro de Manhattan, un edificio pues, que es posible gracias al invento de la luz artificial, de los elevadores, del aire acondicionado, un edificio que pues, por fuera no dice mucho, pero que cuando lo vemos con rayos X, encontramos que tiene por ahí una alberca, un campo de golf, una, un ring de boxeo, hotel, vivienda para solterones,
Y esta, digamos, condición, este prisma, este torbellino programático que se puede dar en un solo lote, en un solo predio, gracias a estas tecnologías que nos permiten tener una vida que nunca habíamos, unas condiciones de vida en la ciudad que nunca antes habíamos visto, es lo que lleva a Koolhaas a decir, encontrar esto. Que el Club Atlético de Manhattan, en el Club Atlético de Manhattan nos podemos encontrar comiendo ostras desnudos con guantes de box en el sauna del 9º piso. Ya noto que he olvidado poner la planta del 9º piso, pero créanme que efectivamente hay un bar de mariscos ahí en los lockers al lado de la arena de boxeo. Pues ese encuentro fortuito, prácticamente una visión pues sacada de un sueño, nos recuerda un poco aquella definición que daba el conde de Lautréamont, un poeta surrealista, que definía el surrealismo como el encuentro fortuito entre una paraguas y una máquina de coser en la mesa de disecciones. Pues literalmente ese cadáver exquisito, esa quimera improbable, pues es lo que estamos viendo en esa sección. Una nueva condición metropolitana que Koolhaas identifica como la cultura de la congestión eficiente, el manhattanismo, el núcleo, el corazón, la esencia de la vida metropolitana. Tan fascinado queda Koolhaas con esa vida metropolitana que decide ponerle así a su oficina, Oficina de Arquitectura Metropolitana. Y ahí ven la Biblia que publica en el 95, Biblia literal, porque es pues, la etimología de la palabra Biblia es libros, un libro hecho de libros. Ahí en ese libro, pues hubo varios textos seminales, en especial este texto de 96, ¿qué le pasó al urbanismo? Un texto que Koolhaas escribe pues en un momento en el que el proceso de urbanización estaba viendo su apoteosis planetaria. Nunca antes, miren, nunca antes habíamos visto algo así, que en menos de 20 años, regiones en el sureste asiático pasaban de ser prácticamente arrozales a ser ciudades de millones de habitantes. Ahí lo vemos más dramáticamente una vista desde el piso. Chongqing, me parece, esto es Chongqing, en China. En los primeros 20 años del siglo XXI, China ha utilizado más concreto que el resto del planeta en todo el siglo XX. A comienzos de siglo, una tercera parte de todas las grúas de construcción se encontraban en China. Koolhaas, pues, no es ajeno a este fenómeno. También ahí en Small Medium incluye pues la verdad es que es un libro, es un ensayo bastante largo, Singapore Songlines, un retrato de la metrópolis Potemkin. Koolhaas está familiarizado con lo que sucede y fascinado por esa condición decide escribir esta reflexión, este diagnóstico. ¿Qué le ha pasado al urbanismo? ¿Cómo es que en el momento en el que nunca ha sido más importante, nunca ha sido más protagónico este fenómeno, es cuando menos lo teorizamos y cuando más impotentes nos encontramos como arquitectas, como arquitectos, como urbanistas? Y sin embargo, lo que sugiere Rem Koolhaas es que pues la culpa la tiene la arquitectura por su fijación con la crítica, por su fijación histórica, y que más bien debíamos de entender el urbanismo como una manera de pensar, como una manera de aceptar al mundo como es, una invitación a ser radicalmente no críticos, era lo que tal cual lo decía Koolhaas en su ensayo. Y es correcto, efectivamente, que cuando la urbanización alcance su punto más álgido, más impotentes nos encontramos. Por ahí el siguiente ensayo, el ensayo que le sigue a ese es el de la ciudad genérica. Pero entonces Koolhaas comete un error táctico gravísimo, que es el de no entender la contingencia histórica del momento en el que él escribe. Porque justamente hacía ya 10 años, este señor que ven aquí en pantalla, David Hardy, un geógrafo británico, había escrito ya La urbanización del capital, un trabajo fundacional, digamos, también ahí ven a David Harvey, ¿se acuerdan de
foto que les pasaba yo de Karl Marx hace unas 10 diapositivas, pues no es accidente, ¿no? Algunas personas ven a Harvey como la reencarnación de Marx, sin duda una de las personas que mejor entienden el pensamiento marxista y pues uno de los ¿cómo se dice? Contributores a actualizarlo y a llevarlo más adelante. Y la gran contribución de David Harvey ha sido entender que el proceso de urbanización es fundamental para el capitalismo. No es que la urbanización que nosotros observamos hoy en día, que esos patrones desiguales sean un síntoma o sean un mero reflejo, es que ese proceso de urbanización es justamente lo que permite que el capitalismo se perpetúe. Por ahí nosotros entendemos que la crisis más importante del capitalismo es el problema de la sobreacumulación del excedente. ¿Qué hacer con todo ese excedente que hay que reinvertir cada año? Pues hay algunas cuantas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es la expansión geográfica, ¿no? Eso es cuando Estados Unidos de repente empieza a contratar a las maquiladoras con la frontera de México y luego al elevarse la calidad de vida en México, pues Estados Unidos tiene que empezar a exportar esos trabajos a China y luego los tiene que empezar a exportar al Medio Oriente y luego a África. Es esa expansión geográfica. Hay que ampliar los mercados. Esa es una solución al problema de la sobreacumulación. Otra solución es la guerra. Es un negocio redondo, ir, bombardear un país, luego darle un préstamo a ese país para que se reconstruya y que contrate a nuestras empresas para reconstruirlo. Es negocio redondo. Y la tercera solución al problema de la acumulación del excedente, pues la urbanización misma. Entonces, en esta década de gran crecimiento en China, en Medio Oriente, en Dubái, se acuerdan, cada semana se anunciaba un edificio más alto, un centro comercial más grande, no porque la gente lo necesite, sino como un vehículo de inversión, de especulación inmobiliaria. No es, digamos, entonces accidental. Si recordamos que en los 80s estas dos personas, ahí ven a la primer ministra Margaret Thatcher, que gobierna pues prácticamente todos los 80s, y a Ronald Reagan igual, todos los 80s, en Estados Unidos y en Reino Unido, pues grandes impulsores de la política neoliberal de Estado. ¿Qué es el neoliberalismo? De hecho, Puljas pues no es iletrado en materia de economía política. Él mismo identifica este régimen que él llama el régimen del yes, el régimen del mercado, de la globalización del mercado, de la penetración de ese modelo neoliberal en cada rincón del mundo, una ideología que tiene que ver con el fundamentalismo de mercado, es decir, que el mercado funciona mejor cuando no se le regula, que el mercado se regula a sí mismo, por ahí temas que trató el documental que vieron. Y por el otro lado, pues eso conlleva la reducción del Estado. Y si el Estado históricamente siempre fue el cliente más importante o el patrón más importante de la arquitectura, pues naturalmente que en los 90s la arquitectura se iba a encontrar en esa crisis, donde estaba en juego no solamente la relevancia cultural de la disciplina, sino la viabilidad de la profesión. Es en ese contexto que Koolhaas escribe esta gran crítica a la teoría de la historia, que nos está llamando a ser más, pues menos críticos, a ser más oportunistas. Koolhaas siempre se ha descrito a sí mismo como un surfer, ¿no? Él dice que él navega la ola. Poco después, Michael Speaks, un teórico de la arquitectura estadounidense, publica un ensayo que se llama Inteligencia del Diseño, Design Intelligence. Ahí ven el título del ensayo, Inteligencia después de la teoría. Ahí un poco, pues fíjense lo que está pasando en la Ibero, ¿no? ¿Qué importancia le damos a la clase de teoría? ¿Cómo estamos cambiando el plan de estudios para eliminar a la filosofía, a la crítica, a la historia de nuestra formación como arquitectos? Esto les atañe directamente. Pues Speaks, junto con Koolhaas, es a lo mejor responsable digo, le estoy dando demasiado crédito a las personas que hacen el plan de estudios. Perdón,
Eso lo podemos editar fuera del video. Pero igual la idea es dejar a un lado la negatividad de la teoría, más bien adoptar un modelo basado en la inteligencia, literalmente como las agencias de inteligencia, como la CIA, como el FBI, simplemente entender que la verdad emerge de ese cuchicheo de la cultura popular, un poquito como Denise Scott Brown en Learning from Las Vegas, ¿no? Poco después, a este llamado de Michael Speaks, que siempre le gusta citar gente de la literatura del business management. Por ahí Michael Speaks hace una analogía entre lo que Peter Drucker llamaba the spreadsheet way of knowledge, como el Excel revolucionó el mundo de los negocios y las finanzas, permitiéndonos, en lugar de tardarnos medio año haciendo los cálculos para una fusión entre empresas, pues ahora podíamos con un par de clics calcular no un escenario, sino infinitos escenarios. Y pensaba Michael Speaks, pues con esa misma tecnología aplicada al diseño arquitectónico, podemos entrar a un momento de rapid prototyping en el que ya no tenemos que apostarle todo a una propuesta, podemos generar N cantidad de opciones con gran velocidad y digamos esa es la transformación que debería de abrazar con gusto, de recibir con gusto la arquitectura. ¿Quién más le hace eco a Michael Speaks? James Corner. Ahora sí, la muy cortita lectura que les dejé. Creo que eran 3 páginas, si no me equivoco. James Corner, justo citando a Michael Speaks, habla de la noción de la inteligencia de diseño. Y Corner hace 3 analogías bastante problemáticas, ¿no? Por ahí dice, not unlike life itself. En español lo traduciríamos algo así como la vida misma, como la vida misma. Como la vida misma, ¿qué? Como la vida misma, pues como la explica la ecología, el mercado se comporta como la vida misma, el mercado es fluido, dinámico, siempre eh, sorteando las turbulencias de la incertidumbre del futuro. Y en ese sentido, pues él como arquitecto paisajista dice, pues mi disciplina que tanto se inspira en la ecología, pues también, no solamente para los objetos que produce, sino para la manera de producirlos, para el modelo de práctica, los arquitectos y las arquitectas tenemos que ser más flexibles, más adaptables, más resilientes, siempre tomando como inspiración pues todo ese vocabulario, todo ese repertorio ecológico para poder hacer mejor frente a las incertidumbres del mercado. Si hemos de sobrevivir, debemos de ser más como la vida misma. Bien, pues eso muy problemático desde el punto de vista político. De alguna manera es convertir a la arquitectura en un vehículo para estetizar una ideología de laissez-faire, una ideología pues, capitalista, así de libre mercado, pero da muy buenos resultados y ya veremos. Solo aquí quiero hacer una breve pausa para decir que este debate que se está teniendo dentro de la arquitectura, que se conoce como el debate postcrítico, no es exclusivo no es un fenómeno exclusivo de la arquitectura, refleja un fenómeno cultural más amplio que se conoció como la ideología de California. Esto es una pequeña tangente, no me quiero desviar demasiado. Aquí ven a Kevin Kelly, es un futurólogo estadounidense, no sé si alguien lee la revista Wired, alguien la ha visto por ahí de repente. Él fue el fundador de esa revista. En el 94, recordar que Small, Medium, Large, Extra Large se escribe en el 94, 95, se publica en el 96. Ahí en el 94 él publicaba este libro, se llama Fuera de Control, la nueva biología de las máquinas, los sistemas sociales y el mundo económico, justamente haciendo este paralelismo, como ahí veían en el documental que les compartí, entre ideas de la ecología, pero una ecología cibernética, una ecología, acuérdense de Forrester, acuérdense de Odum, una ecología que más que inspirarse en la naturaleza, se inspira en los circuitos eléctricos ingenieriles.
para utilizar esa ecología como metáfora para entenderlo todo, no solamente los sistemas vivos, sino las máquinas, como dice el título del libro, el mundo económico y los sistemas sociales. Kelly, discípulo de este famoso ecólogo, fundador, ahí les recuerda la portada de ese libro, les recordará esa foto épica de la Tierra desde el espacio. Stuart Brand, un ecólogo estadounidense, fundador del catálogo de la Tierra entera. Este catálogo es considerado por algunos historiadores como el abuelito de la Internet. Era pues literalmente hacer una lista, una especie como de sección amarilla, que yo creo que ustedes tampoco saben qué es la sección amarilla, pero digamos justo un catálogo de todo, lo digo porque están muy jóvenes, ¿no? No sé si alguien sepa qué es la sección amarilla. Justo un catálogo de todas las tecnologías eh, para llevar, digamos, un estilo de vida más acorde con el bienestar planetario. Esta publicación, que dura 4 años, justo el último volumen se publica en el 72, con la foto esa del planeta en la portada, pues alimenta un movimiento justo en California de hippies, de una contracultura que le gustaba vivir en comunas, de anarquistas, no sé cómo se dirá en español, de libertarians, ¿no? De esta gente que no cree en el gobierno, que cree en estas estructuras muy horizontales, pero que además cree en la tecnología, que digamos de alguna manera la promesa en esa ideología californiana era la de tener un gobierno sin política, la de tener un gobierno en piloto automático, la de dejar que estos circuitos cibernéticos autorregulados sean los que decidan pues la trayectoria óptima de nuestras vidas. Es este señor el que hace esa, digamos, observación, que se da cuenta que está como gestándose este nuevo paradigma cultural, que no es algo que se limita a los 90s. Por ejemplo, parte de lo que define esa ideología californiana es una noción de determinismo tecnológico, de la inevitabilidad de ese proceso evolutivo, como si la convergencia en ese punto fuera inevitable. Ustedes, bueno, yo también somos alumnos de la Universidad Iberoamericana, una institución jesuita, pues este señor Teilhard de Chardin, un jesuita, un padre, pero también un antropólogo. Él dedicó mucho de su vida a la búsqueda del eslabón perdido y buscaba cimentar la teoría de la evolución, pero se le pasó la mano, ¿no? En esa teoría de la evolución, ahí ven en la portada del libro, pues esta figura del omega, porque justo para él el fin último de la evolución era el punto omega, el punto en el que el universo entero se encontraría saturado de esta inteligencia consciente, donde pues, el humano es el pináculo de la evolución. Y en ese punto último, en ese punto omega de saturación cósmica final, pues es, digamos, la comunión con lo que él entendía como Dios. Una idea pues bastante mística, bastante religiosa, lo mejor, digamos, exponente de la cultura, de la tradición judío-cristiana, y sin embargo una idea que permea. Ahí ven a Bernard Lynch, escritor de ciencia ficción, hablando de la singularidad tecnológica en el 93, ahí mediados de los 90, y a este inventor Ray Kurzweil, hablando también de esa singularidad tecnológica. Ray Kurzweil hoy en día trabaja para Google. Google, una compañía, bueno, ahora se llama Alphabet. Google es solo el buscador, Alphabet es la compañía madre, que tiene muchas otras compañías, entre ellas Calico, una compañía que está trabajando para curar la muerte, entendiendo que la muerte es un proceso pues, completamente evitable. Con eso lo que quiero decir es que pues esas ideas que vienen de repente ahí de la religión, pues están bastante sanitas, vivitas y coleando en una élite que pues de alguna manera tiene sus dedos metidos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí estamos hoy a través de Zoom, utilizando Google en nuestras computadoras, parte de esa ideología del Valle del Silicio que se ubica en California. Bueno, ahora sí,
Regresando a este debate postcrítico, ahí tenemos a Koolhaas, Speaks y James Corner. El gran debate fue resumido en un libro que se publica en el 2007. El título es el nuevo pragmatismo arquitectónico. De alguna manera, pues el título del libro lo dice, ¿no? ¿Quiénes son los ganones en ese debate postcrítico? Pues los pragmatistas, los que abogan por dejar atrás la negatividad de la teoría y la crítica, esa visión hacia el pasado de la historia. Hay que ser emprendedores, hay que inventar el futuro. Y pues la verdad es que les dio muy bien resultado. En el 97, que fue Uy, perdón, ahí el título de la diapositiva está incorrecto. Del 97 en adelante, en el 97 es un año después de la publicación de Small, Medium, Large, un año después del primer buscador público de la Internet, Netscape. Ahí se termina de construir, se inaugura este edificio, seguro que lo conocen, el Museo Guggenheim en Bilbao, un edificio que se puede construir pues gracias al apoyo de este software CATIA que viene de la industria aeroespacial. Ahí también hay esa conexión con la cibernética, con las naves espaciales, con los cohetes, pues gracias a ese software se construye el Guggenheim, un edificio absolutamente sin precedentes, ahí sí que una bomba atómica en el mundo de la arquitectura, eh, y bueno, que marca el principio de esta década, que empieza con el Guggenheim y termina pues casi casi en el 2008 con este otro gran icono. Yo creo que un edificio de una escala, de una importancia que yo creo que no volveremos a ver en mucho tiempo. También un simbolismo importante, pues las Olimpiadas en Beijing en 2008, casi casi 10 años que marcan lo que podríamos llamar pues el periodo más febril de producción en la arquitectura, 10 años en los que todo se valía, 10 años, bueno, ahí ven a Frank Gehry, ¿no? Acuñó su edificio tan potente, tan importante, que pues, le dio nombre a un fenómeno económico, el efecto Bilbao, donde pues cada ciudad quería un edificio de Frank Gehry. Esto lo catapulta ahí a la fama popular, lo vemos hasta en Los Simpsons, donde por cierto él mismo hizo su propia voz en ese episodio. Y pues mucho éxito para todas estas arquitectas, arquitectos que hasta en aquel entonces habían sido consideradas pues arquitectas teóricas, arquitectas de papel, como a veces se les decía despectivamente, porque no construían nada, puro dibujito. En 2000, Koolhaas es reconocido con el Pritzker, 2001 Herzog de Meuron, 2004 Zaha Hadid, 2006 Tom Main y su práctica Morphosis, y bueno, finalmente en 2008 Jean Nouvel. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todo pinta lindísimo y justo en 2008 un cataclismo. Un cataclismo. Se vino abajo el mundo. ¿Por qué? Por una burbuja especulativa en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario. Digamos, el efecto que tuvo la, la comodificación de la innovación arquitectónica como una válvula de escape para la sublimación del excedente capital. Tenemos mucho dinero, ¿qué hacemos con él? Hay que gastarlo, pero hay que gastarlo de una manera que nos genere, que nos reditúe intereses. Ese proceso de urbanización, como bien apuntaba Hardy, pues es esa válvula de escape para todo ese excedente monetario. La arquitectura se vuelve cómplice, sin darse cuenta, en ese proceso de especulación, y de repente, pues esa burbuja se viene abajo. Se viene abajo y con eso, pues no solamente se viene abajo la economía, sino que se viene abajo la gran narrativa de los últimos 20 años. La narrativa neoliberal, de que cuando sube la marea, levanta a todos los barcos por igual. Ya la gente no se traga el cuento y desde entonces, pues la legitimidad moral de ese discurso ideológico, de ese sistema político-económico, se ve enormemente erosionada. Digamos, esta caída, pues pone en entredicho, cuando hablamos de sustentabilidad, casi que
Lo que buscamos sostener es, pues no al planeta, sino esta manera de vivir, esta manera de urbanizar, este sistema político-económico que llamamos neoliberalismo. Y eso es, digamos, lo que la verdadera crisis que eso representa, porque la arquitectura, hasta ese entonces, a través de la ecología como una metáfora que nos habla de adaptación, de flexibilidad, de incertidumbre, de emergencia, de autogobernanza, de autoorganización, en ese momento pues es revelada como una ideología moralmente en bancarrota. Y ahí es donde nos quedamos, así como en los 90 estábamos pasando por esta crisis existencial en la que nos preguntábamos, pues, qué debíamos de hacer como arquitectas y como arquitectos. Tras esa crisis financiera, pues nos quedamos otra vez en las mismas. Hasta aquí le paramos, ya la siguiente sesión vemos la otra mitad de la historia. ¿Y qué significa para ustedes? Espero, de hecho para mí la sesión emocionante es la que sigue, así que espero haberles dejado picados, para poder vernos el miércoles y seguir con esta plática. Pero bueno, ya con eso la abrimos para platicar un poquito más, ¿no? Colectivamente. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por la presentación también. Es muy importante para esta clase porque yo luego no soy tan gráfica. También creo que es muy importante haber visto el video que nos dejaste de Curtis, para poder como seguir el hilo de todo lo que nos estás platicando. Yo pensaba que, bueno, voy a decir algunas cosas, después te haré algunas preguntas. Lo que sí pienso es que cada vez más la arquitectura se acerca a la filosofía y cada vez más la filosofía se acerca más a la ecología. Hemos visto como en el recorrido de nuestra clase que cada cambio de paradigma en la historia de la humanidad, ¿no? En el pensamiento de la humanidad, está siempre relacionado con la forma en cómo pensamos y entendemos la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que nosotros interpretamos lo que sucede en la naturaleza hasta donde, o sea, cada época interpreta la naturaleza como puede, hasta donde puede, y ese entendimiento muchas veces define nuestras formas de hacer economía y nuestra política. Tal vez, ¿no? Si lo pensamos así, como se ha ido dando esta clase, ¿no? Y lo que entiende, lo que podría llamarse la filosofía de la arquitectura, la filosofía sería un estudio del pensamiento sobre la naturaleza, ¿no? Un estudio de los discursos sobre la naturaleza, ¿no? Y cómo eso termina definiendo los procesos o las formas edificatorias, ¿no? O de hábitat humano. Entonces, bueno, me parece, bueno, hay muchas cosas súper interesantes que dijiste. Lo de Scott Brown, yo no sabía de ese libro, me parece muy interesante. Y me parece muy escandaloso esto del debate postcrítico, ¿no? No sé si este debate postcrítico tiene que ver con lo que mencionabas al inicio de la despolitización del discurso de la arquitectura, ¿no? Entonces, tal vez hablar un poco de eso, de hablar, o sea, también esto pasa en el video, ¿no? O sea, cuando hablamos de ecología, hablamos de política, pues, y de estética, ¿no? Que es lo que platicábamos tú y yo también. O sea, ¿por qué está tan relacionado esto de la ecología, la estética y la política? Y luego este discurso sobre la despolitización o politización de la arquitectura. Y bueno, también me gustaría retomar esta cosa escandalosa que dijiste al inicio, de tu odio por la sustentabilidad, ¿no? Tal vez, o sea, después de escucharte, regresar a ese inicio, ¿no? Como, bueno, y todo esto, ¿por qué necesitaba esa premisa, ¿no? Y bueno, antes de que contestes, si quieres, o de seguir la conversación, abro el diálogo también a los demás, lo que quieran comentar. Adelante. No sé si tenga todo que ver con lo que están comentando ya hasta, o sea, ahorita, Sandra, pero
hay una parte en el video que dice que al final no se va a poder generar un cambio hacia lo que queremos si seguimos siendo como si a nuestra cabeza sigue la política, porque decía que la política no entiende la necesidad, o sea, decía como, no me acuerdo exacto cómo, pero decía como, es como si me ponen a mí, que soy arquitecto, a ser contador, ¿no? Y hablaba de cómo, no sé, también me saltó mucho la parte en la que dicen que el mundo es como una especie de nave espacial, ¿no? O sea, que al final estamos viviendo en la nave llamada Tierra. Entonces fueron como que me saltaron, que me parecieron interesantes. Muy bien. Y saben que también me interesa que comenten, en parte, digamos, la ruta de esta clase la modifiqué de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y muchos tenía que ver con el tema ecológico. Muchos tenía que ver con la sustentabilidad o con el poshumanismo, ¿no? Entonces también quisiera que, aunque no tuviera que ver con lo que estamos hablando, dijeran también por qué les preocupa este tema, o sea, por qué les quita el sueño, por qué de todos los temas teóricos o de todos los problemas que tienen que ver con su profesión, este es el que les preocupa. Digo, no, o sea, yo la verdad no tenía ni idea de nada de esto antes de ver el video y como toda esta forma de hacer como estos diagramas de cómo es el sistema como natural y cómo se genera y todo eso, y que al final decía que como que todos los seres humanos acabamos siendo como robots, ¿no? Que necesitan como de ciertas cosas para funcionar y así, y también, es que no sé, es que siempre como que, no sé si todos les ha pasado que dicen que el mundo es como una simulación, y eso es como, o sea, siento que cae como en eso, ¿no? O sea, como, o sea, se vuelve una simulación de un mundo y es como en el que buscas la perfección y buscas justo lo que decían de la nave espacial, ¿no? De que funcione de acuerdo a todos sus... Y no sé, o sea, a mí me da como, o sea, a mí me espanta porque digo como, o sea, si la gente que está en eso y ya sabe qué es lo que se necesita, o sea, de seguro chance lo aplica, ¿no? O sea, no sé, chance como ahí vienen como las teorías conspirativas y no sé, todo eso, ¿no? O sea, también como de un lado, como con todos los movimientos hippies, como de que pues es como forma de, es como una parte de tomar el control del mundo, ¿no? De alguna manera. No sé si me desvío mucho, no tengo ni idea. Pero... Me da mucho gusto escucharles sus inquietudes. Quiero que sigan hablando, ¿eh? Quiero, o sea, aparte, una de las cosas lindas de la ecología es que también es una imagen de pensamiento. El pensar ecológicamente es darnos cuenta de que se puede conectar todas las ideas con todas. El problema de la historia de la ecología también es un problema ecológico. Como eso que les decía yo al principio tengo una red de conceptos y cómo la puedo, esa bola de estambre, cómo la puedo deshibanar para contárselas en una secuencia lineal, también tiene su chiste. Y no es trivial, depende de por dónde le busquemos entrar, pues el efecto que tiene esa narración. Entonces, cualquier cosa que ustedes digan tiene que ver con el tema de alguna forma u otra, ya verán. Pero me gustaría escuchar un poquito más. Vamos a seguir recopilando unas cuantas más impresiones para que yo reaccione. Bueno, creo que esto, o sea, lo mío va un poco de la mano con lo que dijo Jerónimo, como de la búsqueda de perfección. O sea, a mí me llama la atención como, o sea, bueno, yo tampoco tenía idea como de esta parte de ecosistema, definitivamente. Entonces me da otra perspectiva de cómo, o sea, tratan de traducir el ecosistema natural a un ecosistema en todo y especialmente en los humanos. Y bueno, también lo relaciono con la película de Mon Oncle de Jacques Tati por cómo tratan de, o cómo de cierta forma los arquitectos, o bueno, en general todos tratamos como de buscar
un equilibrio o una perfección o que todo encaje, aunque realmente puede que no sea así, pero como que sí queremos encajar en eso y hacemos al final diseños o cierto tipo de patrones o cosas a seguir que al final realmente, o sea, son prácticamente imposibles de seguir porque, pues, o sea, como mencionas, o sea, la naturaleza es impredecible y es como perfecta pero imperfecta, y igual los humanos, o sea, aunque estén todo este tipo como de mapas y de redes, o sea, es sumamente complejo realmente decir, bueno, vamos a hacer esto y así, o sea, como que tiene demasiadas ramificaciones. Entonces, bueno, eso a mí se me queda como esta forma o estas ganas de querer que todo entre en una perfección o como en un algo y poderlo cuantificar de cierta forma, y es algo, o sea, difícilmente cuantificable a mi parecer, pero bueno, me interesó muchísimo el documental y lo de ahorita. Gracias. Mile, ¿te llamas Mile? Gracias, Mile. Sí. No sé, un comentario más y entonces intervengo y podemos seguir rebotando ideas. O sea, a ver, les quiero decir, me interesa mucho también saber qué tan efectiva está siendo mi plática, ¿no? Le falta la mitad. Ya la siguiente semana, perdón, la siguiente sesión, el miércoles, vemos la otra mitad, pero obviamente, así como ustedes tienen sentimientos fuertes con estos temas, pues yo también. Un poquito como, pues con orgullo y también con vergüenza, me tomó 10 años terminar el doctorado. Pues porque fue un tema complicado. Pero bueno, eso habla no solo de lo difícil que fue entenderlo, sino también de lo mucho que me quita el sueño. Y a lo mejor ustedes, pues no sé qué tan relajadas o nerviosas estén. Yo estaba bastante, pues, estresado preparando la presentación porque pensaba que quiero que se entienda y no sé si se entiende o no. Hay muchas cosas que contar. Está densa, hay muchas capas de lectura, ya veremos un poquito más. Pero bueno, vamos a una reacción más y intervengo. Yo veo a Íñigo así como que quiere decir algo, pero no lo tiene articulado y no se anima. No, es que me operaron de las muelas, entonces un poco de dolor. Ya. Sí. Esa era la concentración que veía yo en tu cara. Bueno, Samantha, entonces. Pues la verdad es que a mí de la lectura me pareció muy interesante que hablaban como de, y creo que ya lo dijo Mile, como de esta, em, como esta réplica de la naturaleza, como un tipo, creo que biomimética, en donde pues está como todo muy organizado, pero como dijo Mile, al mismo tiempo es impredecible, pero para llegar a estas formas como que nos vemos involucrados en pues la repetición, se podría decir. Y pues eso fue lo que más se me hizo interesante, como ese acercamiento a que queremos replicar la naturaleza. Ya. Gracias, Samantha. ¿Quién era, Sandra, el griego que decía que todo es mímesis, que todo es como copiar a la naturaleza? Pues No todo. sé si era Séneca o algo por el estilo, ¿no? No, pues todos, o sea, Platón, Aristóteles, o sea, la teoría de la mímesis es de Aristóteles, pero lo que yo digo es que en realidad siempre la naturaleza está atrás de todo discurso filosófico. O sea, sí, ese es el tema en realidad, pues. Sí, No la claro. muerte, no el ser. Bueno, eso es lo que yo me doy cuenta mientras más hablo de esto y mientras más pienso en esto, ¿no? Sí. De hecho, eso que dices de que cada paradigma cultural puede ser definido en términos de cómo se entiende la naturaleza, con eso abre la siguiente presentación y con eso voy un poquito, o sea, en la siguiente presentación quiero acabar de hablar de la historia, de lo que pasó con la ecología y el diseño,
Luego, hablar de cómo lo que estamos viendo en esos dos momentos, de los 90s con el postcrítico y después de la crisis, pues esa nueva relación que hubo con la ecología, es justamente ilustrar dos paradigmas, uno moderno y otro posmoderno, y sugerir un tercero, una especie como de síntesis ahí dialéctica entre ambos. Ya ahondaremos más en eso. Y también un poquito desempacar, a mí una de las preguntas que me parecen más fascinantes, que es el problema de la naturaleza. No quiero adelantarme mucho, pero si ahorita hiciéramos así un breve sondeo y yo les preguntara cómo definen a la naturaleza, se los apuesto porque va a suceder la clase que entra, alguien va a decir, no, pues la naturaleza es esto, y alguien más va a decir, no, 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 la naturaleza es lo otro. Y hay dos definiciones muy claras, que las dos son correctas, pero son mutuamente excluyentes. Y ese es, digamos, pues el centro, yo creo, el centro de tantos y tantos problemas. Ya hablaremos de eso. Y ahora con lo que dicen, perdón, Jerónimo, Mile, Samantha, ¿no? De la idea como de tener un entendimiento sobre la naturaleza, que es una, por ahí utilizan la palabra perfección, que se me hace chistosa que lo usen. Intentar replicar esa perfección. Creo que también esto es adelantándome a la siguiente sesión. Desde la antigüedad nos hemos preguntado, una de las grandes preguntas de la filosofía es si el humano pertenece a la naturaleza o está por encima de ella. No es una, si les parece obvia la respuesta, no lo es. Y yo les tengo una respuesta bastante mía, bastante propia. Ya la discutiremos a detalle la siguiente clase, pero para ustedes tres, Mile, Jerónimo y Samantha, que observan como tenemos un modelo y cómo intentamos replicarlo, les dejaría así como un atisbo. Hay una frase muy linda de una escritora, Anaïs Nin, que dice que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Significa que no vemos a la naturaleza como es, la vemos como somos. Siempre estamos proyectando en ella una serie de valores. Obviamente, pues esto puede dar pie a una especie como de relativismo, ¿no? Donde la naturaleza es como el tofu, los conceptos filosóficos, que siempre agarra el saborcito de cualquier cosa con lo que lo cocinemos. Y tampoco es el caso. Hay que entender más bien que esa relación que tenemos con la naturaleza desde la modernidad está mediada tecnológicamente. No es lo mismo la filosofía natural de los griegos, que la hacían pues sentándose a imaginar, no sé cómo, que había átomos y atinaron, no sé cómo, pero atinaron, que la física que hacemos hoy en día con aparatos fantásticos, casi como de cuentos míticos, ¿no? Imagínense una rosa de pétalos de oro que suspenderemos entre la luna y el sol para observar señales de vida en las atmósferas exoplanetarias. Pues eso es lo que va a pasar este año con el lanzamiento del telescopio James Webb, el sucesor al Hubble. Es exactamente eso, una flor con pétalos de oro, esos paneles de berilio recubiertos con oro para poder ver el espectro infrarrojo y hacer un análisis espectrográfico de esas atmósferas. Me parece a mí de lo más lindo, de lo más poético. Obviamente tiene una componente estética, esa tecnomediación, pero cambia nuestra manera de entender al mundo y de entender obviamente nuestro papel en él. Ya hablaremos más de ello. Me parece acertadísimo eso que dices, Sandra, y cómo, pues me da gusto, me agarra en curva, pero me da gusto oír que pienses eso, que la filosofía cada vez se parece más a la ecología. Es una heurística bastante linda. No sé qué otras reacciones pueda haber. Bueno, perdón, también para a lo mejor cambiar un poquito el registro de la plática, me decías, Sandra, que por qué mi rechazo a la sustentabilidad.
por la dimensión política, que creo que Jerónimo mencionó, ¿no? Que se habla un poquito al final del documental. Creo que Adam Curtis es un gran documentalista, pero creo que también tiene un sesgo bastante particular. No tomen lo que ven en el documental como la última palabra. Creo que es interesante ver como el ángulo que nos revela la ideología en la ecología, pero pues tampoco es como un experto en teoría política, entonces no se lo tomen tan en serio esa parte. Pero efectivamente la diferencia que hay en la ecología de los 90 y la ecología del 2010 y por ahí, es que en esos años, catalizada por la crisis financiera, madura rápidamente un campo de conocimiento que se llama ecología política. Entonces, la ecología de los 90 no es la misma ecología que la ecología de los 2010. La ecología política es más amplia, tiene una comprensión un poquito más matizada de cómo funciona el mundo. Ya hablaremos un poquito más de ello, pero si les tuviera que dar un adelanto, para no dejarles así, imagínense que no vienen la próxima clase por alguna razón y se quedan con la idea de que la sustentabilidad está mal. No, no es cierto, la sustentabilidad no está mal, pero tenemos una visión bastante mediocre de lo que es la sustentabilidad, una visión como poquitera, una visión de la sustentabilidad basada en la austeridad, lo cual nos distrae por completo del verdadero escándalo, que es no la idea de los límites del crecimiento, sino la idea de la redistribución de los recursos, una idea de justicia social. Piensen ustedes que hoy en día somos 7.700 millones de personas en el planeta y el 10% más afluente, que probablemente nos incluye a nosotros, es responsable del 50% de las emisiones. Entonces, si todos nosotros nos sustrayéramos de la escena, pues el planeta bien podría albergar a otros 7.000 millones. Y sabemos que no vamos a llegar a 14.000. Sabemos porque la urbanización como proceso de desarrollo es responsable de la caída del crecimiento demográfico. Sabemos que la población humana se va a estabilizar entre 10 y 11.000 millones de personas a final de este siglo. Así que el gran debate en torno a los límites, pues es un debate bastante pues que no es necesario tener, porque en realidad tenemos que estar hablando de redistribución, no de límites. Los límites, la idea de que el problema, pues que la otra cara de la moneda de los límites es de que hay escasez de recursos, la otra cara de la moneda es que hay sobrepoblación, ¿no? Si hay escasez de recursos es porque somos muchos. Y el debate de la sobrepoblación es misantrópico. Es decir, que estamos cancelando la posibilidad de ciertas personas. ¿Cómo decidimos cuáles no son bienvenidas? No podemos hacer eso, eso es antihumanista. Eso es en contra de nuestra formación jesuita. No sé por qué siempre que doy la plática en la Ibero me sale lo jesuita, ¿no? Yo no soy una persona, pues no soy católico. Tengo otras religiones, pero no el catolicismo. Pero bueno, por eso es que digo que la sustentabilidad nos distrae mucho. Y es más, si hoy se van con algo en la cabeza, es que es una reverenda tontería hablar de escasez de recursos. Es una distracción. Obviamente va con maña. Hay gente a la que le conviene que pensemos que ese es el problema, pero de lo que debemos estar hablando es de redistribución de los recursos y de responsabilidades también. Porque así como les he dicho que el 10% más afluente de la población humana es responsable del 50% de las emisiones, también es cierto que las 100 compañías que más contaminan son responsables del 70% de las emisiones. Así que no todos los humanos somos iguales, no somos un montón de bacterias en un plato de Petri, porque en un plato de Petri no hay clases sociales. Y tampoco hay bacterias capitalistas que son dueñas de los medios de extracción, producción, etc. ¿No? Saben ustedes que Coca-Cola y Nestlé han sido nombradas por quinto año consecutivo como las contaminantes número 1 en materia de plásticos, de producción de plástico. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida sin plásticos si ni siquiera el sistema nos da esa
posibilidad, ¿no? Ojo con esos discursos. ¿Qué más? Y Daniel, cuando dices redistribución, estás hablando, digamos, de un mundo postcapitalista. Efectivamente. O sea, no puede haber redistribución en este sistema. Yo estoy leyendo un libro que se llama El hambre, no sé si les he platicado de ese libro, de Martín Caparrós, pero básicamente es una explicación, ¿no? del hambre, de por qué hay hambre, ¿no? Y números, es periodismo literario, pero explica eso, o sea, no es un asunto de, a ver, esta gente está muriendo de hambre, vamos a redistribuir la comida, o sea, simplemente no funcionaría, ¿no? O sea, no podría eso suceder en un sistema capitalista. Y básicamente son 1000 hojas que explica esa situación, entonces no podría haber redistribución así en esta economía política. Exactamente, Sandra. De hecho, también le apuntas algo con lo que empieza la presentación, la clase que entra, que tiene que ver con... o sea, a ver, quiero decir dos cosas. La primera es que no se van a ir a sus casas con un choro teórico, filosófico y ya, ¿eh? Sí les voy a dar qué significa esto para su quehacer cotidiano como arquitectas y arquitectos. Seguro que sí, se lo llevan en la próxima clase. Y un poco como empieza la presentación el miércoles es con esos números de los que hablas. Cuando yo estaba literalmente, bueno, no literalmente donde ustedes saben que están en casa, pero literalmente cuando estaba yo como en el cuarto semestre de la carrera, por ahí del 2000, no me acuerdo, 3 o 4, eran este momento de gran producción. O sea, imagínense lo que era estudiar arquitectura durante esta década entre el Guggenheim o sea, yo empecé mi carrera cuando le dieron el Pritzker a Koolhaas y la acabé hace un mes, pero bueno. Pero mi estadía en la Ibero, pues cada año era Koolhaas, Zaha, Herzog. Todos queríamos ser Koolhaas, Zaha y Herzog de Nobel. Y hoy en día, pues no, digo, no sé qué quieran ser ustedes, pero creo que ha cambiado mucho nuestra formación. Creo que hoy en día estamos más preocupados pues a lo mejor por cuestiones de género, o por cuestiones de ecología, o por cuestiones políticas, o por cuestiones tal. Pues antes todo iba muy bien, el mundo efectivamente estaba en piloto automático, en esa trayectoria exuberante, irracionalmente exuberante, y de repente pues se vino abajo todo. Pues en ese contexto yo pensaba que el reto más grande era, como dice Sandra, pues acabar con el hambre, o en otras palabras, con la pobreza extrema. Por ahí había un librito que se llamaba El fin de la pobreza, de un economista que trabaja en el Banco Mundial, Jeffrey Sachs. Y en ese librito, pues él trae así como que el plan de paso 1, paso 2, paso 3. ¿Y cuánto cuesta? Pues de 175,000 millones de dólares al año. Y yo decía, no, pues es que eso debe de ser la cosa más cara en el planeta, porque si no lo fuera, pues ya lo habríamos hecho, ¿no? O sea, ¿qué nos impide acabar? O sea, ¿qué nos impide emprender el proyecto humanista más ambicioso en la historia de la civilización humana? Y luego vemos que, por ejemplo, pues el presupuesto militar estadounidense es de 6 veces esa cantidad al año, casi $1 trillón, o que la guerra en Medio Oriente, la guerra detonada por el atentado el 11 de septiembre, que por cierto fue mi primer día de clases, yo llegué a la Ibero y se estaban cayendo las torres. Nos mandaron de vuelta a casa y llegué a casa, prendí la tele y se cayó la segunda torre. Me dan unas ganas de llorar. Bueno, pues esa guerra, el costo de esa guerra, 12, casi 13 trillones de dólares. O el rescate financiero de 2008, también me acuerdo, estaba yo empezando mi maestría y de hecho el Banco de México me había mandado ahí un préstamo justo el día que el dólar pasó de 13 a 20 y luego al día siguiente se bajó a 15 y perdí ahí una cuarta parte de todo el dinero que me habían mandado. Pues también el rescate financiero de esa crisis costó casi 20 trillones de dólares. Y de repente nos dicen, no, pues no hay dinero para poner escuelas, no hay dinero para qué te gusta, o a lo mejor queremos mandar satélites para estudiar Marte, y dicen, no, pero ¿por qué estamos mandando
satélites a Marte cuando hay gente muerta de hambre en la Tierra. Pues no te hagas idiota, podemos hacer las dos cosas. Podemos curar la pobreza extrema 40 veces con lo que nos gastamos en el rescate financiero y además nos sobra dinero para construir 5 ciudades permanentes en Marte. No está peleada una cosa con la otra. Podemos tener casas de ópera y podemos tener grandes obras de arquitectura, grandes inversiones culturales y al mismo tiempo solventar la pobreza y dar empleo y curar la malaria. Esa división estúpida es absolutamente una distracción. Decía Noam Chomsky, y me gusta, Sandra, que hayas hecho esta equiparación de la arquitectura y la filosofía, porque decía Noam Chomsky que como pensadores tenemos dos responsabilidades. La primera es entender el mundo lo mejor que nos permita nuestra capacidad, y la segunda es llevar nuestra vida acorde a ese entendimiento. Y yo creo que la arquitectura y la filosofía son indisolubles. No sé si ustedes sepan, este año se celebra la Bienal de Venecia. El tema de esta Bienal es la pregunta, ¿cómo viviremos juntas? Que es la gran pregunta de la arquitectura. Porque lo que hacemos como arquitectas no es pues aprender a pegar 2 vigas o a ponerle excusados aerradores a nuestros edificios. Lo que hacemos como arquitectas es intentar imaginar nuevas formas de vivir juntas todas en paz. Eso es lo más importante que hacemos. Es la función social más importante de la arquitectura. Pero bueno, ahí vamos a... No me quiero poner más cursi. ¿Cómo ves? Muy bien, pues sí, bueno, me surgen muchas cosas con lo que acabas de decir. Solo sobre la sustentabilidad sí me parece peligroso porque no sé si es lo mismo que tú piensas, pero no es un discurso sobre la naturaleza, sino que me parece un paliativo, ¿no? O sea, puede sentirse como un paliativo en donde se siente la crisis y uno siente que está haciendo algo por eso, ¿no? Al, por ejemplo, llevar tu termo en la Ibero, ¿no? Que te cobran 4 pesos menos y haces otra fila, ¿no? Y entonces tú al sentirte que puedes usar otra fila y que tienes un trato preferente, sientes que estás haciendo algo, pero eso implica muchos problemas. Primero, yo decía cuando había eso en la Ibero que estaban haciendo una sociedad ecológica de clases, ¿no? O sea, como hay 2 clases sociales, los que sí quieren cuidar su planeta y a los que les vale, ¿no? Y eso implica también un moralismo, ¿no? Muy católico, como esta parte de generar culpa y crear una moral secular, muy problemática, ¿no? Entonces vas a sentir culpa de algo que ni siquiera estarías resolviendo. Entonces es problemático y también siento que vuelve soft, digamos, ¿no? O sea, suaviza la radicalidad. Sí, y es muy importante lo que dice Sandra por la idea del negacionismo. Esto que mencionas que es como, son acciones que sirven como un paliativo, era un poco lo que platicábamos, ¿no? Del ambientalismo placebo. Y que en términos de negacionismo, pues obviamente está el negacionismo al cambio climático. Espero que no tengan ninguna profesora o profesor que les diga que eso no existe. Obviamente sabemos muy, muy bien que sí existe y que es antropogénico. Pero hay otras formas de negacionismo que son más insidiosas, más peligrosas, porque no nos damos cuenta de ellas. Y una de ellas es el negacionismo implicativo, que es cuando aceptamos el problema, reconocemos la realidad del problema, pero las medidas que tomamos para atender al problema no corresponden con la naturaleza o con la magnitud del problema. Nuevamente, como arquitectas, si pensamos que poniendo excusados agarradores y focos LED y techos verdes, con eso estamos contribuyendo, estamos muy equivocadas. Y el problema no está de más hacer eso, pero es problemático si nos da una falsa impresión de que ya estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Si eso funciona como un placebo que impide que hagamos más. Hay un texto muy controversial de Oscar Wilde que se llama El espíritu de la humanidad
bajo el comunismo, creo. Y es un ataque a la filantropía. Y se los explico como yo lo entiendo. Imagínense que ustedes entran a una habitación y en la esquina descubren a una persona que está amarrada a una silla y obviamente la han torturado. Y ustedes, pues, tienen buenos samaritanos, buenas samaritanas, pues se acercan a la persona y le dan un corte de pelo y le cortan las uñas, y a lo mejor le dan un poquito de agua, ¿no? Pues obviamente eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, número uno, liberar a la persona y número dos, voltearnos y agarrar al secuestrador que está ahí escondido en la esquina, en la oscuridad, y meterlo a la cárcel. Entonces, un poquito, pues ahorita la Tierra, la vida, la biosfera, la integridad de los sistemas de vida del planeta están secuestrados. Y nosotros lo que estamos haciendo es pues, podar ahí las plantitas y echarles agua y traer nuestra bolsa de plástico que es 8,000 veces más contaminante. No sé, por ejemplo, no es para disuadirles de que no usen vasos de plástico, no usen vasos de plástico, pero para que usar una taza compense el no usar un vaso de plástico, esa taza tendría que ahorrarnos el usar 5,000 vasos de plástico. Entonces, si ustedes tienen 20 tazas en su casa, como todas las familias, no sé por qué siempre tenemos tantas tazas, pues tendrían que no usar 100,000 vasos de plástico, que yo creo que son más de los que usarían en toda su vida, ¿no? Eh, Teniendo ese entendimiento, es un poquito más claro eh, qué cosa de lo que hacemos tiene sentido y qué cosa realmente no tiene tanto sentido. Ya hablaremos más de ello también la próxima clase. ¿Qué podemos hacer como arquitectos? Porque no sé si era, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Creo que Jerónimo, ¿no? De que no se trata de que nos volvamos contadores de segunda, ¿no? Que como arquitectos no nos volvamos sociólogas de segunda o economistas de segunda o abogadas de segunda, no, hay que ser abogados, perdón, hay que ser arquitectas de primera, porque es desde la arquitectura, con la arquitectura, a través de la arquitectura que tenemos que jugar ese papel insurgente. Por eso es que hablar de ecología implica redefinir la arquitectura, y la arquitectura también redefine la ecología. Pues sí, estaría bien también en la próxima clase, como dices, bajarlo a temas de diseño, que eso es algo que tú puedes aportar más como desde tu formación como arquitecto, que tal vez carece de eso un poco mi clase a veces, ¿no? O sea, bajarlo a temas de diseño arquitectónico, como dices ahora. Y lo que yo iba a proponer, Daniel proponía ver otro video y otra lectura para el miércoles, pero yo quería, ahorita se me ocurre que tenemos un documento compartido en Google Docs, que pusiéramos cada uno ahí para el miércoles un párrafo sobre qué es la naturaleza. Pero no, o sea, no pienso que lo busquen, o sea, no investiguen nada, solo, no sé, acaricien a su gato o vean el cielo, o lo que puedan, y piénsenlo, o sea, y escriban sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sobre eso. Además de lo que Daniel nos deja. Yo iba a decir algo, perdón, supongo que mejor no lo digo, pero me acuerdo una vez, voy a decir, voy a decir lo que no les puedo decir, voy a decir quién lo hizo, yo no lo voy a hacer, pero tenía una clase con Sanford Quintet, que es un filósofo de la arquitectura bastante locochona, y si quieren luego búsquenlo, y nos recomendaba en su clase, la clase se llamaba Una nueva ciencia del medio ambiente. El primer día de clase nos dijo, el primer día de clase los profesores suelen presentar de qué va la clase, ¿no? Y llegó y nos dijo, me voy a tardar todo el semestre explicándoles de qué va la clase. Número uno. Número dos, lo más que les puedo recomendar es que vayan en Spring Break, compren un boleto de avión a Costa Rica, vayan a la selva, se metan un peyote y regresen con una visión completamente cambiada, si quieren entender lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, inspírense cuando escriban sus definiciones de lo que es la naturaleza. Pues sí.
Pues sí, y no sé si algo más quieras, o sea, si ahorita me pases el video y la lectura. Sí, sí. Vale, vale. Entonces, El video es, el video que vieron hoy es la segunda parte del documental, que tiene 3 partes. Lo que les estamos pasando hoy para que vean para el miércoles es la primera parte. La primera parte del video habla más de digamos, la parte como económica. En esta segunda parte ustedes vieron como de dónde viene el concepto de ecosistema y cómo se aplicó y las implicaciones, pues, racistas, toda la problemática que hubo. En la primera parte del documental se ve qué implicaciones tuvo en el ámbito económico y también político. Y la otra lectura, así como esta lectura, pues, leída junto con el video, pues se revela todo lo problemática que es esa lectura. Y justamente hablando de Sanford Quinter, la segunda lectura que les estamos dejando es de Sanford Quinter. Se titula Notas hacia la tercera ecología. El título está haciendo referencia a un libro de Félix Guattari que se llama Las 3 ecologías. Y es importante entender esta idea de las 3 ecologías porque justo pues de ahí viene cómo se ha expandido lo que entendemos por ecología. En los 90s, la ecología pues era esta cosa cibernética, mecanicista, de la teoría de sistemas, de la ingeniería eléctrica. Y hoy en día la ecología es más amplia. Entendemos que la ecología también es una figura del pensamiento, un modelo para entender nuestra subjetividad y también un modelo para entender nuestra vida colectiva, nuestra vida política. De eso habla Guattari y Sanford Quinter como teórico de la arquitectura, pues lo aterriza un poco en la arquitectura. Entonces, notas sobre las 3 ecologías de Sanford Quinter y la primera parte del documental para amarrar todavía más sabroso, y en clase vamos a ver pues qué implicaciones tiene esto para nuestro quehacer como arquitectas y arquitectos. súper. Pues sí, les pido también que escriban ese parrafito para que, incluso si pudieran antes de las 3 de la tarde, para que antes de la clase Daniel las pueda leer. Pero también es un poco para que ustedes se enganchen con el tema y, y aprovechen la última sesión para poder, pues eso, que se involucren más y que aprovechen esta oportunidad de tener a Daniel en el salón, como discutiendo con ustedes, ¿no? Entonces, así como que las dudas que tengan, aprovechemos la segunda sesión, ¿sale? Bueno, Sandra. muchas gracias, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por la presentación, etcétera. Nos vemos el miércoles. Puntualidad. Perfecto, pues muchas gracias, chicas, chicos, Sandra, muchas gracias. Ahí te encargo el video. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, gracias. Chao. Yes.